Hola gente, en el video de hoy les quiero hablar un poco sobre el tema de siembra de especies hortícolas, las cuales tienen sus particularidades, pero hay muchas cosas que hemos ido viendo en otros videos sobre trenes de siembra, dosificadores neumáticos, dosificadores mecánicos, que nos van a ayudar a entender ciertos procesos que tenemos que llevar adelante para una correcta siembra de especies hortícolas. En el video de hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con siembra mecánica de especies hortícolas y en un primer video vamos a hablar solamente de las máquinas propulsadas por tractor para después hacer un segundo video sobre sembradoras manuales. ¿No? Creo que amerita que el tema sembradoras manuales tenga un propio video y no alargar tanto este mismo. Teniendo en cuenta un poco los conceptos que vimos en otros videos, yo siempre les hablo de que uno puede ser sembrador y puede desparramar semillas o puede colocar semillas. En función de eso, uno puede utilizar adecuadamente la maquinaria y puede arrimarse más al concepto de colocar individualmente las semillas o ser un desparramador. Ese es un concepto que hemos revisado un poco en otros videos y no quiero ahondar mucho en el tema. Pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? De cuáles eran los conceptos de cómo debe funcionar un tren de siembra. Y lo primero que tiene que hacer es, obviamente, tener una muy buena apertura de surco, ¿no? Vimos el tema de mecanismos abre surcos. También tenemos que colocar, en el caso de utilizar fertilizantes, en un lugar adecuado, ya sea en profundidad o en fertilización lateral. El tema de la colocación de la semilla en el fondo del surco tiene que ver con la calidad de los tubos de bajada que tengamos, cómo afirmamos la semilla para que entre en contacto con la humedad del suelo y rápidamente se generen los procesos de imbibición y de germinación, cómo tapamos la semilla, qué mecanismos tapadores tenemos para no después generar problemas en el caso de la emergencia, ¿no? Cuando esa emergencia se va a dar, si yo tengo un exceso de tapado, voy a tener problemas al momento de querer emerger, principalmente en semillas cepillas, ¿no? Y si todo funciona bien, vamos a tener una emergencia satisfactoria, ¿no? Todo esto lo vimos en el video de trenes de siembra, que si no lo vieron los invito a que lo vean y se lo dejo en la descripción del video. Pero entrando en particular ahora a este video, ¿no? Que nos vamos a dedicar a las especies hortícolas, lo primero que tenemos que hacer es hablar de las semillas hortícolas, que a diferencia de los granos, primero y principal, las especies hortícolas no tienen el nivel de domesticación que tienen los granos y por lo tanto existe una grandísima variabilidad, ya sea por especies o por variedades, en la cual cada especie tiene sus particularidades y las tenemos que tener en cuenta al momento de tratar de hacer una siembra mecánica. Por ejemplo, yo acá les tiré, ¿no? Hice pequeños puñados de semillas para que hablemos un poco de algunas de las especies más emblemáticas en el caso de siembra de especies hortícolas, pero podemos estar hablando horas de cada una de las especies, pero vamos a hacer un pequeño punteo de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a hablar primero del maíz dulce, ¿no? El maíz dulce, a diferencia del maíz granífero, tiene escasísimas reservas de endosperma miláceo. Por eso cuando uno ve el maíz dulce, ¿no? El maíz de choclo, en su estado de semilla, lo ve todo arrugado así. Y esto es un indicador de que no tiene energía. Y si no tiene energía, yo no me puedo exceder en la profundidad de siembra y no puedo estar sembrando con bajas temperaturas, porque justamente la energía germinativa que tienen estas especies es muy baja. Por ejemplo, en el caso de lechuga, sabemos que algunas especies tienen fotodormancia, necesitan de un estímulo lumínico para poder germinar. Muchas variedades, y en general las que son denominadas tipo Gran Rapid, tienen esta necesidad de estímulo lumínico y yo no los puedo dejar de tener en cuenta. Con lo cual tengo que jugar muy de cerca el tema de profundidad de siembra. Si yo me excedo en la profundidad de siembra, no solo voy a tener problemas de emergencia por exceso de capa de tierra, sino que no va a haber un estímulo lumínico. Luego, por ejemplo, podemos hablar de las umbelíferas, ¿no? Y acá hay una semilla de zanahoria, pero esto mismo puede ser perejil, apio, cualquier otra especie de umbelífera. Las umbelíferas en particular, el problema que tienen es que tienen una germinación muy lenta. No solo por una cuestión de temperatura, sino por una dormancia intrínseca
relacionada a alguna cuestión hormonal que hacen que tiendan a tener un periodo desde la siembra hasta la emergencia muy grande. Por lo general no bajan de los 30 o 40 días desde la siembra hasta una emergencia, digamos, óptima. Con lo cual esos 20, 30 o 40 días que se dan, según la especie, a nosotros nos perjudica desde el punto de vista de control de malezas, control de plagas, y lo tenemos que tener en cuenta. El otro tema que tienen las especies umbelíferas es que muchas de ellas en su cobertura tienen como si fueran pequeñas crestas aserradas que molestan en gran medida cuando uno quiere hacer una siembra mecánica, ¿no? Se van trabando las semillas entre sí, con lo cual no fluyen muy bien en las tolvas y en los alimentadores mecánicos. Ese es otro problema que hay que tener en cuenta, que se soluciona con el proceso de peletizado, que ahora lo vamos a ver en detalle. Después, por ejemplo, y esto vamos a hablar ahora un poco más en detalle, de la siembra de cebolla, ¿no? De la semilla de cebolla, que también tiene una estructura triangular, piramidal, que también va trabando las semillas y hacen que no fluyan bien en los alimentadores. Pero más allá de eso, el tema de la cebolla tiene la particularidad de tener una emergencia muy lenta, ¿no? En su estado de plantín es un plantín muy endeble, muy vulnerable a muchos tipos de plagas y enfermedades, con lo cual también hay que cuidar de no excederse en la profundidad de siembra, no descuidar el tema de los distanciamientos, porque se perjudica en gran medida con el tema de las semillas dobles al ser una hortaliza de bulbo, y todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, saltemos ahora a una semilla de gran tamaño, como pueden ser las legumbres, ¿no? En este caso estamos viendo unas judías blancas o chauchas o poroto blanco, como quieran llamarlo según el país que estén. El problema de las legumbres principalmente es que son muy susceptibles al partido, ¿no? Al ser dicotiledóneas y tener dos cotiledones bien marcados, cualquier esfuerzo mecánico que le genere el alimentador las va a partir, con lo cual son muy susceptibles a partirse en los alimentadores. Y después el otro tema es que son muy pesadas. Y si voy a hablar de dosificadores neumáticos, tengo que tener el suficiente caudal de aire, ya sea en presión o en vacío, según el alimentador que tenga, para poder captar y llevar la semilla con el alimentador. Por último, hablemos de lo que son las crucíferas, ¿no? Las crucíferas tienen una particularidad, que son semillas muy chicas, redondeadas, lisas, y que al contrario de todas las otras que vimos, estas fluyen como sal por medio de los alimentadores, o sea, realmente se caen de los alimentadores, con lo cual hay que tener un sistema de dosificación muy controlado, porque si no, la cantidad de semillas que entrega es muy excesiva. Y después el otro tema de las crucíferas, que estas no tienen problema de germinación, germinan realmente muy rápido, es que no les gusta para nada las semillas dobles. O sea, son muy malas competidoras entre sí. Si yo pongo dos repollos sembrados a medio centímetro, cuando quieran desarrollarse, voy a estar obligado a hacer un raleo, porque como hortaliza, digamos, de cogollo, de flor que son, ya sea el repollo, el coliflor o el brócoli, no van a poder desarrollarse adecuadamente si hay un exceso de densidad. Así que, como les digo, primero y principal, estudiemos el tema de la semilla. Y esto es lo que hace más complejo al tema de siembra de hortalizas en relación a lo que son la siembra de los granos tradicionales, y que no lo podemos descuidar. Y entrando en particular, por ejemplo, ya vamos a hablar de fierro, ¿no? Cuando pasemos un poco de esto, ahora voy a empezar a hablar de sembradoras, que capaz que es lo que los motiva a entrar en este video, pero no, ténganme un poquito de paciencia, porque esto es fundamental. Yendo en particular a lo que es la siembra de cebolla, nosotros tenemos que entender que la semilla de cebolla tiene, desde su punto de vista morfológico, tiene un endosperma muy débil, o sea, con muy pocas reservas, con lo cual al momento de emerger y desarrollar va a tener digamos, un tanque de combustible muy limitado, y voy a tener que manejar muy bien el tema de las profundidades y el otro tema del encostrado. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la cebolla tiene un proceso de emergencia un tanto particular, que no es ni epigeo ni hipogeo, sino que genera ahora lo vamos a ver en fotos, una forma de emerger en rodilla,
lo cual si tenemos una costra endurecida en forma superficial, le va a complicar la vida al momento de emerger. Con lo cual tenemos que manejar todo lo que es el control de profundidad y el tapado. El tapado, y no solo el tapado, sino si voy a utilizar algún sistema de riego que va a generar un planchado de suelo, tenemos que manejarlo porque eso va a disminuir la emergencia de esta especie. ¿No? Yo le dije que le iba a mostrar unas fotos. Esta es la forma en la cual emerge la cebolla al momento de salir, ¿no? En su estadio de rodilla, que habitualmente le dicen, ¿no? Entonces no es ni una cosa ni la otra, no es ni epigia ni hipogia, ¿no? Es un estado intermedio. Con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tiene esta estrategia de emergencia un tanto particular, y si el suelo está compactado va a tener problemas, ¿no? Una vez que sale y logra sacar, digamos, la cáscara de la semilla por fuera, entra en este estadio que se llama de bandera, ¿no? De banderita le decimos habitualmente en el campo, y digamos que ya, digamos, la emergencia no está asegurada todavía, pero ya en gran medida al menos logró salir gran parte de la planta. Una vez que sale y estamos en este estado, empiezan a desarrollarse las hojas verdaderas, ¿no? Muere esa primer o falsa hoja y empiezan a nacer las hojas verdaderas, hasta que recién cuando estamos en un estadio de 3 hojas podemos asegurarnos que tenemos una emergencia, digamos, satisfactoria en este caso de la cebolla. Y analizando particularmente lotes de semillas, y esto es importante que lo entendamos, más allá de la sembradora, porque nosotros habitualmente manejamos los datos de que decimos, bueno, vamos a sembrar cebolla, por ejemplo, listo. ¿Cuántos kilos por hectárea? 4 kilos por hectárea. Ese es un dato, es un concepto un tanto erróneo, porque nosotros no podemos manejarnos independientemente del valor cultural de la semilla. Nosotros tenemos que tener en cuenta 3 parámetros fundamentales, que son la pureza, el poder germinativo y el peso de 1000 semillas. Y hay algunas especies, como la cebolla, en el cual el peso de 1000 semillas es muy variable, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les puse en este cuadro un planteo en el cual yo quiero lograr 60 plantas por metro cuadrado, ¿no? Y tengo 2 lotes, lote A y lote B, el cual tienen mismo poder, misma pureza, ¿no? Tienen la misma pureza, tienen una diferencia contrastante en poder germinativo, ¿no? Una tiene un 90%, la otra tiene un 70%, pero aparte de eso, hay una gran diferencia, y esto es común verlo en el campo, de peso de 1000, ¿no? Hay unas semillas que son mucho más grandes que otras, ¿no? Con lo cual, al momento de hacer las cuentas y querer lograr 60 plantas por metro cuadrado, con un lote voy a necesitar 4 kilos 300 y con otro voy a necesitar 2 kilos. Más allá de la cuestión después de eficiencia de siembra, en la cual le agrego un porcentaje de semillas, porque yo sé que no todas las semillas van a estar en óptimas condiciones para nacer y desarrollarse. Pero descontando ese tema, fíjense que 2 lotes distintos de semillas pueden necesitar más del doble de la cantidad de kilos, o la mitad, como quieran verlo ustedes, en relación principalmente a su peso de 1000. Pero también influye muchísimo el poder germinativo. En lo cual yo no me puedo desligar de estos temas cuando voy a tratar el tema de especies hortícolas. Ahora bien, cuando voy a hablar, por ejemplo, de siembra de cebolla, donde actualmente utilizamos este marco de plantación con 600.000 plantas por hectárea, ¿no? Y un distanciamiento de bordos de 80 centímetros y una doble cara a 10 centímetros, ¿no? Este es un sistema clásico, al menos para nuestra región, donde hacemos riego por gravedad, ¿no? Hay otros marcos que se pueden utilizar, pero este es un clásico. Nosotros hablamos que necesitamos entonces 18 plantas por metro lineal. Para lograr esas 60 plantas por metro cuadrado de lote, necesitamos 18 plantas por metro lineal. Ahora, esas 18 plantas por metro lineal, yo las puedo lograr perfectamente distanciadas, o puedo lograr esas mismas 18 plantas, pero con una gran heterogeneidad en su distanciamiento. Ahora, al momento yo de querer lograr una homogeneidad en el tamaño de bulbo, esa heterogeneidad a mí me va a repercutir después en tener una diversidad de calibres que muchos de ellos no van a ser comercial. Entonces,
no solo tengo que calibrar a nivel de kilos por hectárea o semillas por metro, sino que me interesa, y esto es para todos los cultivos, pero en el caso de hortícolas es fundamental, y en el caso de hortícolas de bulbo es aún más importante, es el tema de los distanciamientos, la homogeneidad en el distanciamiento. Y para complicarlo aún más, tenemos que tener en cuenta que justamente, como les dije, muchas de estas especies no están domesticadas. Son semillas muy pequeñas, de tamaños irregulares o de tamaños que no ayudan a fluir dentro de la tolva y el alimentador, como por ejemplo podemos ver en esta imagen una semilla de lechuga, pero podría ser cualquier otra semilla hortícola, en la cual existe una técnica, que es la técnica de perlado o peletizado, en la cual se recubren con diferentes materiales que lo que permiten es que una semilla, digamos, de una morfología chata y cónica, se transforme en esférica y de un tamaño mucho más fácil de sembrar, ¿no? En cada una de estas esferas, pequeñas esferas, hay una semilla de estas. El recubrimiento no solo es un material inerte, sino que muchas veces tienen inoculantes, fertilizantes, promotores de crecimiento, fungicidas, diferentes fitosanitarios que ayudan también a la emergencia. Pero más allá de eso, a mí en este caso me interesa la forma que tienen estas perlas y que me favorecen que justamente al momento de querer plantear y lograr individualizar cada una de ellas, yo pueda tener un lote, por ejemplo, de lechugas, con un distanciamiento homogéneo, como este que tenemos de acá, con lo cual voy a tener una calidad de producción y una homogeneidad en los tiempos de cosecha que no lo voy a lograr si quisiera, digamos, no si quisiera, si yo utilizara directamente esta semilla sin perlar. Eso ténganlo en cuenta. Otro tema muy importante, antes de meterme en sembradoras, es cómo preparamos la tierra, cómo preparamos el terreno. Nosotros en el caso de especies hortícolas, que las semillas son muy caras, que los productos son muy caros, que hay una gran influencia de la mano de obra en los costos de producción. Yo no puedo descuidar el tema de preparación del terreno, ¿no? Acá estamos viendo una imagen donde la preparación del terreno deja mucho que desear, ¿no? Si nosotros preparamos la tierra de esta forma y después entramos con la sembradora de la mayor tecnología que querramos, lo que va a pasar es que no vamos a poder sacarle el jugo a esa tecnología, ¿no? Porque como ven acá, hay un montón de restos vegetales y cascotes, entonces no tiene sentido, digamos, invertir en alta tecnología si después no voy a hacer un buen tratamiento del suelo. Esto es fundamental. En el caso de especies hortícolas, casi que hablamos de sustratos y no de suelos. Modificamos hasta cierto punto el suelo que lo condicionamos casi hasta el punto de un sustrato. Y ahora sí, entrando un poco en lo que es sembradoras hortícolas, yo les dije que no voy a hablar en este video sobre sembradoras manuales, pero necesito hacer un poco de revisionismo histórico para hablar del sistema de siembra, y en este caso el sistema de siembra Planet, ¿no? El sistema de Planet o Planet Junior nació en la década del 30 con esta firma de Inglaterra que fabricaba estas pequeñas sembradoras, ¿no? Que como ven en la imagen son realmente que todavía se siguen fabricando, y vamos a hablar en detalle en otro video, pero a mí lo que me interesa analizar en este video es el sistema de siembra. El sistema de siembra de las sembradoras Planet era lo que se llama un sistema por orificio calibrado. ¿Cómo es un sistema Planet? El sistema Planet está compuesto de la siguiente manera. Tenemos una placa, que a diferencia de las placas mecánicas que vimos antes, no es que gira, sino que está en forma estática en la base de la tolva, que tiene diferentes tamaños de orificios, por eso son calibrados con su número respectivo, y simplemente por encima y dentro de la tolva tiene un cepillo agitador, que lo único que hace es ir movilizando un poco la semilla para que se destrabe y que por gravedad vaya cayendo por ese orificio, y la densidad de siembra va a estar determinada por el tamaño del orificio. Como trato de explicárselo en esta imagen,
un sistema de dosificación Planet no es otra cosa más que un salero. O sea, el concepto de un salero en el cual uno maneja el tamaño del orificio o las cantidades de orificios para determinar la cantidad de sal que le coloca a la comida, es lo mismo que pasa con un alimentador Planet, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de precisión, la precisión en el caso de las sembradoras Planet es muy limitada. Ahora bien, ¿está mal esto? No, está bien, porque vuelvo a repetir, hay tecnologías que se adaptan más a determinadas situaciones. Por ejemplo, en el caso de Argentina, todavía el sistema Planet se utiliza muchísimo, muchísimo. Con lo cual, yo no soy un detractor del sistema, al contrario, lo defiendo y lo valoro porque muchísima de la superficie de la República Argentina se siembra todavía con estos sistemas y se adaptan muchas veces a las cuestiones culturales de los productores. Y eso está muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de precisión es un sistema muy limitado. Al momento de querer incorporar tecnología desde el punto de vista de la genética, yo no voy a tener un sistema de siembra de este tipo y querer sembrar semillas híbridas con los valores que tienen estas semillas. Ahora, para semillas de OP, o sea, de polinización abierta, está perfecto. O sea, y en el caso de que a su vez también esté pensando en hacer un raleo mecánico, funciona perfectamente y vuelvo a repetir. Me animo a decir que la mayoría de la superficie de la horticultura, en el caso de Argentina, se siembra con este tipo de sembradoras, con lo cual está muy bien. Y es más, aún hoy se siguen fabricando, ¿no? Como pueden ver, acá vemos esta placa de orificios calibrados. Es sumamente sencilla, robusta, es versátil. Realmente como máquina es muy buena. Yo no tengo mayores críticas. Tiene este doble sistema de ruedas en balancín, que ahora vamos a hablar un poco. Son modulares, se adaptan a cualquier barra portaherramienta y por lo tanto se pueden jugar con los distanciamientos. Es una máquina a prueba de fallas también, es sumamente sencilla. El tema, digamos, más valioso que tienen las sembradoras Planet, este tipo de sembradoras, es la incorporación de las dobles ruedas en balancín, ¿no? Que a diferencia de los trenes de siembra para agricultura extensiva, no se tiene en cuenta esto de tener dos puntos de apoyo en relación al abresurco. Y en el caso de horticultura, donde hacemos una modificación del suelo, llevándolo casi al estado de sustrato, donde no deberíamos tener estas desuniformidades, porque ahí sí tendríamos problemas graves de emergencia, por exceso o por falta de profundidad. Pero este es un concepto que es adecuado para las especies, digamos, hortícolas, ¿no? Que eso ya lo tienen estas máquinas más viejas, ¿no? Que ya lo tenían y que funcionan muy muy bien al momento de sembrar. Esto sumado, como siempre digo, a la velocidad de siembra. O sea, bajen la velocidad de siembra. Y más aún en especie hortícola. En especie hortícola, hablar de velocidades de siembra superiores a 2 o 3 kilómetros por hora es un fracaso asegurado en su emergencia. Ahora entremos un poco, digamos, a máquinas más modernas y yo trato de no hablar nunca de marcas y esas cosas porque no es mi función, pero voy a citar a esta empresa metalmecánica regional que realmente ha hecho punta en el tema de innovación, en el caso de sembradoras, y ha recorrido un camino, y es lo interesante de mostrar en estas imágenes, cómo ha ido modificando y cómo ha ido innovando en el desarrollo de la tecnología. Y hace que hoy esta empresa sea la empresa líder en cuanto a sembradoras, principalmente de cebolla, pero que se adaptan a todas las especies hortícolas. Y veamos que en su origen ellos fabricaban estas sembradoras, excelentes sembradoras, pero con el sistema Planet, ¿no? Tenían, por un lado, esta es la tolva de insecticidas, y la tolva de semillas tenía el equipo de dosificación por Planet, ¿no? Fíjense esta cadena de ganchos que simplemente daba mando al alimentador, al cepillo agitador y la plaquita abajo, ¿no? Excelente máquina con esta tecnología Planet, pero con el tiempo la misma producción
fue generando una mayor demanda en el caso de precisión. Y esta empresa tomó el guante, levantó el guante y realmente fue innovando, y ahora vamos a ver cómo fueron mejorando y cada vez ofreciendo mejores opciones tecnológicas. Y lo primero que pasó es que, digamos, el salto entre los dosificadores de tipo Planet y un dosificador que mejore el tema de no ser un salero es la utilización de estos alimentadores que se utilizaban toda la vida en los cajones alfalferos, que son los dosificadores de rodillo acanalado. Los dosificadores de rodillo acanalado no son otra cosa que un alimentador el cual tiene una capacidad variable porque tiene dos partes internas, una es estriada y otra es ciega, y en relación a correr lateralmente la parte estriada, uno puede hacer que tenga mayor superficie de contacto la parte estriada o no, ¿no? Y de esa forma lograr que la misma cantidad de giros vaya entregando una mayor o menor cantidad de semillas. Realmente este ya fue un gran salto en el caso de dosificación, porque a estas máquinas ya se le colocaron cajas de cambio, y las cajas de cambio, cajas de transmisión, permitió generar una densidad variable con control. En el otro caso, con los edificios calibrados, discriminar entre poner 2 kilos o 2 kilos y medio o 3 kilos por hectárea era prácticamente imposible. Cualquier salto de orificio hacía que la cantidad que uno tenía era muy superior a lo que quería controlar. Con estos dosificadores de rodillo acanalado eso se logró solucionar, y ahí digamos que fue el gran salto en cuanto a alimentación. Posterior a eso aparecieron, digamos que eso fue como una primera innovación, ¿no? Pero posterior a eso aparecieron estos alimentadores que son como pequeños chevrones, ¿no? Recuerden, y yo los invito a que vean el video de dosificación mecánica donde hablo de los sistemas de chevrones. Y en este caso es un pequeño alimentador de chevron con esta ruedita adentro que va forzando la caída de la semilla. Y estos son los alimentadores que adoptaron las empresas hortícolas para hacer dosificación mecánica. Realmente funciona muy bien. Obviamente, a diferencia de estos que son de capacidad variable, estos son de capacidad constante. O sea, no puede cambiar la superficie estriada que entra en contacto, y sí o sí necesita una caja de cambios. Bueno, justamente es lo que hizo, por ejemplo, esta empresa, ¿no? Que es colocar una excelente caja de cambio con muchas relaciones de marcha para que estos pequeños chevrones, tanto en la tolva de aplicación de insecticida como en la tolva de semillas, tenga una variabilidad en las densidades de siembra que a mí me va, a dar muchísima precisión al momento de poder hacer un planteo más eficiente. Hay conceptos que se siguieron manejando, el tema de la rueda de embalancín, ya se incorporaron las tapadoras individuales, neumáticas que van pisando en forma individual, con lo cual uno controla un poco más la presión de pisado. Se siguió, y con muy buen criterio, utilizando el doble disco, que el doble disco es un abresurco que va a ser mucho más versátil al momento de encontrarse con vegetales en superficie, con restos de rastrojo, con cascotes. Va a hacer que la siembra sea, si el suelo no está del todo bien preparado, sea muy buena, con lo cual eso se fue mejorando. Todavía estas máquinas tienen la limitante que se van a superar a futuro, que es la distancia que existe entre el alimentador, entre la salida del alimentador y el punto de caída de la semilla. Esta distancia todavía sigue siendo excesiva en relación a querer hacer un planteo individual de semillas. Vuelvo a insistir, estas sembradoras mejoraron muchísimo el tema de la densidad de siembra, o sea, la cantidad de kilos por hectárea a colocar. Esto fue la solución. Ahora, todavía existía, y no quiere decir que estas máquinas hoy no sirvan, son excelentes máquinas para ese nivel tecnológico y para ciertas especies. Ahora, cuando quiero hacer un planteo individual,
empezaron a aparecer, digamos, soluciones que superan a esta alternativa tecnológica. Y digamos, el problema que surgía con estas máquinas era la distancia que existe entre el punto de salida y el punto de caída de la semilla. Con lo cual, querer tener un perfecto distanciamiento se ve muy dificultoso. Y acá es donde aparece, bueno, lo que hemos ido hablando en otros videos, que es la dosificación neumática. Nuevamente los invito a que vean el video, si no lo vieron, el video de dosificadores neumáticos, donde yo hablo en detalle de todo el sistema neumático, de todos los puntos críticos que existen y que hay que tener en cuenta para un dosificador neumático, y en particular, ahora hablando de especies hortícolas, que volviendo un poco a la variabilidad de semillas, de tipos de semillas que tenemos, es fundamental manejar el tema de los caudales, el tema ya sea de las presiones o de los vacíos según el sistema de dosificación que utilicemos. Para lo cual la utilización de un manovacúometro es fundamental para poder medir exactamente qué valores de vacío estamos teniendo en los alimentadores. Nuevamente, cada punto crítico que citamos en todo uno de estos es, digamos que es clave en la dosificación neumática. No quiero entrar en detalle porque hay un video en particular para eso que los invito a que lo vean en la descripción. Ahora, haciendo un poco un repaso de cómo funciona un dosificador neumático, en este caso lo tenemos con maíz, pero para especies hortícolas funciona igual, es fundamental entender el valor de la succión, los niveles de succión que tienen que ser controlados, nuevamente digo, con los manovacúometros, para no excedernos ni que tengamos falta de vacío. Y después el tema de poder jugar, acá como vemos en la imagen, jugar con el tema de los enrasadores. En especies hortícolas no peletizadas, el tema del enrasador es fundamental porque es muy difícil lograr un planteo individual de las semillas. Y el otro tema es que al ser semillas muy livianas, al momento de generar la caída de la semilla, en el punto donde cae la semilla, donde se desliga del vacío, si existe un exceso de vacío, va a seguir viendo una succión parásita que va a hacer que exista como si fuera una aspiración en el tubo de bajada, que va a hacer que las semillas no caigan por gravedad, por caída libre, y que tengan como una retención en el tubo de bajada, el cual va a perjudicar también a la caída de la semilla. Esto es lo que pasa con semillas extremadamente livianas, como sucede en el caso de especies hortícolas. Ahora bien, nuevamente volviendo a esta empresa, vemos que nuevamente hacen una innovación colocando dosificadores neumáticos, los cuales ahí digamos que son el salto tecnológico al momento de lograr un planteo individual de semillas, ¿no? Ellos, digamos, tienen su convenio con una empresa que desarrolla los dosificadores como el que vimos en el video anterior, ¿no? Que son dosificadores muy angostos, que tienen la posibilidad justamente de hacer un distanciamiento entre hileras mucho menor que algunos dosificadores que se utilizan en la agricultura tradicional. Eso es una cosa muy muy importante. Y desde el punto de vista metalmecánico, todo lo que han logrado con los anteriores desarrollos, digamos que lo tienen más, muchas cuestiones que digamos que superan a la alternativa tecnológica anteriores, como son su posicionamiento del tren de siembra sobre paralelogramos deformables con control de carga, el tema de la limitación trasera, tener un mecanismo de limitación trasero con estas gomas tapadoras individuales neumáticas que tienen un contacto muy íntimo con el suelo y la semilla, logrando un mucho mejor tapado de las mismas. Siguen manteniendo el tema del doble disco, lo cual me parece perfecto. Vuelvo a insistir, no siempre tenemos condiciones de suelo óptimas y el doble disco se las ve mucho más, digamos, más fácil de hacer el surco que los sistemas de asadones que muchas veces tienen las sembradoras europeas, que tienen otro manejo de suelos que a veces nosotros no logramos tener. Con lo cual,
digamos que con estas máquinas sembradoras se ha logrado ahora sí dar un gran salto tecnológico en el planteo individual de las semillas. Seguimos teniendo ciertos problemas con el caso del distanciamiento entre el punto de caída o el punto de salida de la semilla del dosificador y el de punto de caída sobre el suelo. Sigue siendo algo excesivo, más que nada para especies muy livianas, como puede ser la cebolla, por ejemplo, u otras, con lo cual ese efecto, digamos, de la gravedad y del rozamiento del tubo todavía sigue afectando para tener un perfecto distanciamiento homogéneo entre semillas. Pero, digamos que más allá de eso, es una excelente máquina que se logran, digamos, condiciones de implantación muy buenas. Vuelvo a insistir, realmente esta empresa, que yo no la quiero citar porque no es mi objetivo, pero es una empresa regional, ha innovado mucho, ha escuchado mucho al productor, ¿no? Ha escuchado mucho la demanda de los productores y eso ha hecho que hoy sea líder a nivel nacional en cuanto a siembra de cultivos intensivos, ¿no? Como podemos ver acá, en este caso esta máquina está sembrando una siembra por platabanda, ¿no? Que en ciertos suelos te lo permite hacer este distanciamiento, logrando mayores densidades, ¿no? Las densidades tradicionales que manejamos en siembra por surco y riego por gravedad no superan las 600.000 plantas, mientras que estos sistemas rápidamente superan el 1.000.000 de plantas, con lo cual también superan los rendimientos. Este es el sistema tradicional, como yo les decía, ¿no? Por eso es que quiero que vean la versatilidad al momento del fabricante de adaptarse. Esto es la siembra por gravedad, siembras a 4 líneas, ¿no? Esto no supera las 600.000 plantas, mientras que estos sistemas de siembra a mayor cantidad de líneas, ¿no? Este sistema a 10 líneas supera ampliamente al 1.200.000 plantas por hectárea. Yo quiero rescatar algo que acá se ve en esta imagen, que es lo angosto que son estos dosificadores neumáticos, que justamente te permiten esto de poder achicar el distanciamiento y adaptarse a las especies hortícolas, y principalmente en el caso particular de la cebolla es muy importante. Y el otro tema, digamos, dejando de lado el tema de cebollas, acá lo que hago es mostrar una placa neumática, de cómo es una placa neumática para especies hortícolas, ¿no? Donde, como ven, los orificios son muy pequeños, justamente adaptados a este tamaño de semillas. Y vuelvo a insistir, hay que manejar con muchísimo cuidado el tema de los caudales de aire, los caudales de succión de aire. Si yo me paso de succión de aire, el tubo de bajada va a tener un efecto de aspiración, parásito, o sea, un exceso que por ahí va a haber aspiración, y va a hacer que esta semilla, cuando quiera caer, va a quedar como en un limbo intermedio que le va a costar caer y no va a ser influenciada en gran medida por la gravedad. Ahora, existen en el mercado otras, por eso, para dejar un poco a esta empresa local, hablemos de otras alternativas tecnológicas, como por ejemplo este tipo de sembradoras de origen europeo, que tienen, digamos, una trayectoria, digamos, que uno no va, digamos, excelente, no puede decir nada de este tipo de máquinas, pero que se adaptan en gran medida muchísimo a los planteos europeos, o al menos a los planteos notablemente intensivos que muchas veces en cultivos hortícolas de gran superficie nosotros no podemos dominar, como es la preparación del terreno. Vuelvo a insistir, excelente máquina. Estos dosificadores, que son los que fabrica esta empresa, dominan el mercado en lo que es siembra neumática, no solo acá, sino en el mundo, con lo cual no tengo nada malo que decir, sino es todo bueno. Pero son dosificadores con un determinado tamaño que dificultan en cierta medida hacer planteos a distanciamientos angostos y que obligan a tener un poco estos sistemas de colocación de los alimentadores
digamos, intercalados para poder lograr menores distanciamientos, a diferencia de estos que son muy angostos y se pueden poner a la par, con lo cual se achica mucho la máquina. Pero vuelvo a insistir, son excelentes máquinas. Otra cuestión que uno le puede, digamos, puede criticar o cuestionar de estas máquinas es el mecanismo abre-surco. El abre-surco de asadón, yo lo vengo diciendo, lo dije en el video de trenes de siembra, es excelente cuando las condiciones de suelo son excelentes. Cuando las condiciones de suelo no son buenas, ya sea por exceso de humedad, por material digamos en superficie, restos de rastrojo, cascotes, piedras, este tipo de abresurcos no navegan muy bien, esa quilla de barco no navega muy bien en el suelo, lo cual tienen ciertas dificultades. Pero vuelvo a insistir, estas son máquinas que se desarrollaron para Europa, donde hacen una manipulación del suelo, no desde ahora, sino desde la época de los romanos, que hacen que prácticamente manejen sustratos y no suelos. Con lo cual, ellos no tienen esos problemas que podemos tener nosotros. Pero más allá de eso, son excelentísimos dosificadores, tienen un sistema, digamos, de control del vacío y la succión, digamos, muy eficientes, por eso son líderes en el mercado mundial. Y otra gran ventaja que tienen estos dosificadores es el sistema de kit de recambio, donde uno rápidamente puede hacer que este alimentador vuelva, digamos, a 0 kilómetro con el no recambio de toda la unidad, sino que uno, digamos, recuperando las carcasas externas y utilizando estas piezas de recambio, uno hace que el dosificador tenga una vida útil muy superior muchas veces a otros tipos de alimentadores. Pero más allá de eso, como cualquier dosificador neumático, necesita de mucho mantenimiento, de limpiezas, porque la situación en la que muchas veces se trabaja es de condiciones con mucha tierra, con lo cual necesitamos un mantenimiento constante, ¿no?, de todas las piezas, porque lo primero que pasa es que estos flejes que vemos acá, que son los que uno puede utilizar como pieza de recambio, se terminan gastando en exceso y ahí es por donde se va el vacío y ahí es donde empiezan a haber ciertas fallas o excesos de succión y presiones parásitas, como yo les citaba que suelen pasar en especies hortícolas. Más allá de eso, vamos a citar otra empresa también a nivel europeo, ¿no?, esta empresa francesa, que en Argentina no tiene tanta dominancia de mercado, pero en el mercado europeo sí, que acá sí lograron la ventaja que no tienen tal vez otras empresas, es el distanciamiento entre el punto de caída, ¿no?, entre el punto digamos, de desprendimiento de la semilla del dosificador y el punto de caída en el fondo del surco. Son las sembradoras que más cerca logran colocar el alimentador neumático al suelo, con lo cual esa es una gran ventaja al momento de querer lograr un homogéneo distanciamiento entre semillas. Estos son los trenes de siembra que logran justamente eso, digamos, analizando ventajas o desventajas de cada uno. Esta es la gran ventaja de esta empresa, ¿no?, que hacen que los alimentadores neumáticos vayan prácticamente rozando el piso, con lo cual no hay tubo de bajada prácticamente y se logran planteos muy eficientes. Después, desde el punto de vista mecánico, son excelentes máquinas, no tengo mucho que decir, o sea, volvemos a tener sistemas de embalancín. Estas pueden venir con doble disco, pero en Europa no usan mucho doble disco, siguen utilizando el asadón. Estas vienen con opcional en doble disco, se les pueden colocar y son excelentes máquinas, no hay mucho más que decir. Desde el punto de vista de dosificador son muy simples, vuelven a tener siempre, o sea, la distribución que tienen es siempre la misma, ¿no?, carcasas externas, la placa de siembra, enrasador, y la placa de desgaste que va por detrás, que tiene su corte de vacío en un momento y es la que uno utiliza como pieza de recambio al momento de desgastarse. Esta empresa también lo que agrega son estos agitadores mecánicos que van por el lado de la semilla, que favorecen a la recarga de los alvéolos al momento de quererse tapar por el vacío.
Después, a nivel nacional, podemos citar a otra empresa de dosificadores que está innovando, aunque su fuerte es digamos, los cultivos extensivos, pero comunicándome personalmente con ellos, ellos están innovando con alimentadores neumáticos que tienen la grandísima ventaja de poder sembrar con un solo alimentador 2 líneas. O sea, ellos están trabajando en poder hacer que un solo alimentador con una placa doble, de doble orificio, logre alimentar a 2 tubos de bajada. Con lo cual, eso es una grandísima ventaja porque, por un lado, achicamos la cantidad de alimentadores, por ende, achicamos los costos, y a su vez logramos indirectamente achicar el ancho del alimentador y poder hacer siembras más cercanas, como podemos ver, por ejemplo, en una siembra si queremos hacer una siembra de cebolla de doble hilera, necesitamos un alimentador que logre, digamos, hacer este tipo de planteos. Bueno, esta empresa están trabajando y ya tienen de línea alimentadores que logran hacer siembras de doble línea. Ahora, saliendo un poco de los dosificadores neumáticos y entrando nuevamente en los mecánicos, pero con los mecánicos con una gran innovación, está este sistema, que es un sistema de cangilones, que no es muy nuevo, tiene muchísimos años en el mercado, pero que no lo han adoptado muchas empresas. Una de ellas es esta empresa americana, Beck se llama, la cito porque acá en Argentina no existe, que es originaria de norte de Estados Unidos, de Oregon, la ciudad de Oregon, que tiene la particularidad de ser mecánica. Por dentro de esta carcasa va un plato, el cual en su disposición tiene como pequeños cangilones, pequeñas cucharitas, que van agarrando la semilla individualmente. Cada una de esas cucharas va agarrando, o tiene un tamaño controlado, ¿no? Por eso es un cangilón, parecido a lo que es una plantadora de papa, con un tamaño controlado, y va agarrando individualmente cada una de las semillas, y en su giro, ¿no? Acá está esto está lleno de semillas, esos cangilones, y en su giro, cuando pega la vuelta, cae, por caída libre, cae la semilla en este abresurco. Son sumamente sencillas, sumamente eficientes. Ojo, son sembradoras para sembrar semillas peletizadas. No están preparadas para semillas, o al menos no tendrían las excelentes prestaciones que tienen con semillas peletizadas. No digamos que sería una subutilización de la máquina, pero están pensadas para sembrar justamente semillas peletizadas, lo cual año a año esto sigue avanzando en el mercado porque cada vez hay más producción de semillas híbridas, se pone en valor el tema de la genética y cada vez existe más disponibilidad de semillas peletizadas. Así que bueno, por un lado lo que son sembradoras neumáticas se adaptan perfectamente a lo que es peletizado, y en el caso de mecánicas, esta es la sembradora mecánica que se adapta excelentemente bien a semillas con esta morfología peletizada. Nuevamente, acá volvemos a esta empresa que volvió a retomar el guante y ellos colocan en las sembradoras este tipo de alimentadores. O sea, ellos importan de Estados Unidos los alimentadores y a pedido te colocan los alimentadores Beck, que tienen la gran ventaja, como podrán ver acá no hay una turbina, por ende esta máquina no es neumática, por ende todos los inconvenientes que podemos entender a esta altura de que puede tener una sembradora neumática, no lo tienen. Con una caja de cambio y muchas transmisiones uno logra muchísima variación en las densidades de siembra. O sea, es una máquina de excelentísimas prestaciones. Obviamente me obliga a utilizar semilla peletizada. Se puede utilizar semilla común, pero no tiene la calidad de siembra que tendría con una semilla peletizada, porque en cada cangilón difícilmente venga una sola semilla si no está peletizada. Pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Fíjense cómo esta empresa fue innovando y se fue adaptando a todas las demandas y necesidades que hay en el mercado. Estas máquinas a nivel local se desarrollaron justamente de la mano de empresas proveedoras de semillas híbridas, en el caso de cebolla, para poder sembrar semillas que vienen peletizadas.
Lo que nos falta hablar es del tema de monitores de siembra. Digamos, si hablamos de precisión, no podemos poder seguir sembrando especies hortícolas con los costos de producción que tiene la horticultura, con un colero atrás que vaya controlando la siembra en forma visual. Es fundamental que tengamos un salto tecnológico, independientemente de la sembradora que sea, pero tenemos que tener un salto tecnológico, al menos con monitores analógicos, pero si pueden ser digitales mucho mejor, pero al menos con sensores ópticos, ¿no? Que son los más simples, y poder incorporar el tema de monitores de siembra. No podemos estar queriendo tener control de la densidad de siembra si no tenemos un monitor de siembra. No nos podemos dar el lujo que una línea esté tapada o falle o lo que sea y poder estar sembrando horas y horas sin tener una revisión en tiempo real de cada una de las líneas de siembra. En algún momento haré un video en particular de lo que es monitores y sensores de siembra, pero al menos tengamos en cuenta que existen dos tipos de sensores de siembra. Por un lado están los sensores ópticos, ¿no? Que emiten una señal láser y cuando la semilla pasa genera una interrupción óptica, que eso va a un bus y eso va al monitor y se traduce en relación al distanciamiento, a la velocidad de avance, en una densidad. Funcionan muy bien para semillas de mayor tamaño, pero en el caso de semillas más pequeñas, yo creo que no está de más pensar que en un futuro tenemos que tratar de incorporar esta tecnología, que es la tecnología de Wave Vision, ¿no? de esta empresa, que lo que hace es justamente tener un sensor por ondas de radio, ¿no? Estos sensores de los Wave Vision sensan por ondas de radio, que al sensar por ondas de radio sensan masa, no son ópticos, sino lo que están sensando es masa, y al sensar masa tienen la particularidad de poder determinar semillas dobles y discriminar lo que no es semilla, tierra, partículas de tierra y otras impurezas. En el caso de semillas tan pequeñas y tan heterogéneas como son las hortícolas, yo considero que estos sensores son los que deberían empezar a tomarse en cuenta para las especies hortícolas. Después está el desafío de cómo colocar el sensor lo más cerca posible de la línea, desde el punto de caída, ¿no? Para tener un sensado lo más eficiente. Y justamente un problema que vemos en los dosificadores para hortícolas es el poco espacio que tenemos. Acá, por ejemplo, le estoy mostrando, en el caso de un dosificador de cangilones tipo Beck, cómo han logrado agujerear en el punto del asadón y estar, sensando lo más cerca posible del punto de bajada, ¿no? Digamos que ese es un desafío y eso creo que es hacia ahí donde tenemos que ir en el caso de innovación de sensado de semilla, principalmente en el caso de especies hortícolas. Así que hasta acá llegamos con el video de hoy. Los invito a que se suscriban al canal, que comenten cualquier tipo de duda que tengan. Les dejo acá 2 videos para que revisen si les gustan y nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo.